A la vista de este escenario, yo creo que de las dos alternativas que estaban en el IFA hace unos meses es, bueno, está claro que la economía española tiene que ajustarse, a ver si lo hacemos gradualmente. Ese escenario de ajuste gradual, de soft landing, la verdad es que se nos ha ido por la borda, entre otras cosas porque la crisis de los mercados financieros internacionales lo ha agravado y segundo porque el desequilibrio interno que teníamos es un desequilibrio pues bastante grave y desgraciadamente yo creo que difícil de corregir a largo plazo, por eso. Pero bueno, no cabe duda que va a haber una reducción del empleo, que yo creo que hoy es ocioso recordarla porque ya la hemos visto en las estadísticas de hoy, con lo cual eso va a deprimir todas las magnitudes macroeconómicas. Luego, desgraciadamente, pues no tenemos ese mecanismo que yo a veces lo asimilo al cambio de hora, que es la devaluación, donde de repente todos los españoles, como un solo hombre, una sola mujer, empezamos a cambiar la relación de precios con el exterior por el hecho de que nos cambian el tipo de cambio y manteniendo los equilibrios y las relaciones de precios internas frente al exterior. Ahora los ajustes los tenemos que hacer un poco a pelo y volvemos, como ha dicho alguien, un poco a los ajustes en la época del patrón oro, donde los mecanismos de ajuste eran mucho más intensos y por eso requieren mucha más flexibilidad, porque ya no se puede lograr que manteniéndose los precios internos relativamente estables cambies tu relación con el exterior mediante ese cambio de hora que es la modificación de la paridad externa, ¿no? Y luego otra cosa que nos está agravando, que no cabe duda, es que ese impacto del sector inmobiliario pues suscita dudas sobre la rentabilidad y en algunos casos sobre la solvencia de entidades financieras. Yo creo que la situación no es tan mala como algunos lo pintan, pero no cabe duda que los anglosajones, que a veces afinan poco y piensan que todos los mercados inmobiliarios son iguales, dicen, uy, aquí te espero, tú tienes ahí unas carteras hipotecarias de crédito a promotor que van a empezar a tener una morosidad y vas a tener un problema grave. Es un mal que está generalizado. Aquí hay que insistir en varias cosas, no por un deseo de decir que no pasa nada, sino por decir que el mercado inmobiliario español no ha sido igual que otros mercados, especialmente anglosajones. Y no porque eso no nos quite vulnerabilidad, sino porque afortunadamente sí que nos da algunas fortalezas, ¿no? Quizá yo creo ya es sobradamente conocido algo que era una technicality hasta hace poco, pero que fue el gran acierto del Banco de España, del que el mérito principal yo creo corresponde a Ángel Rojo, a Raimundo Poveda y a Jaime Caruana, que fueron los tres que lo cocinaron. Ese sistema de provisiones estadísticas pues, ha generado ahí un colchoncito de seguridad con el que se puede cargar provisiones por morosidad sin tocar los recursos propios, a lo cual hay que añadir el colchón de recursos propios que tienen las entidades. Luego tampoco es baladí tener presente que en el sistema español, como en general en el europeo, los préstamos hipotecarios pues tienen esa doble garantía, por un lado la garantía real y por otro lado es una deuda, con lo cual los porcentajes de morosidad efectiva de las carteras hipotecarias, incluso en épocas de crisis, pues tienden a ser relativamente bajos y mucho menores que en otros países como en Estados Unidos, donde hay muchas hipotecas, no todas, pero sí muchas que son sin recurso, con lo cual puede haber una dación en pago por el deudor. Entonces ahí sí que hay una familiaridad con el desentenderse del préstamo y entregar en pago el inmueble, ¿no? Con lo cual yo creo que hay diversos mecanismos de garantía que permite afrontar una subida significativa de la mora sin que eso entrañe problemas de solvencia. Ahora bien, lo que está claro es que ningún sistema crediticio del mundo es insensible a la coyuntura económica. Entonces, una mezcla de factores, de una caída muy fuerte del sector inmobiliario junto con un aumento del desempleo, pues luego también es importante tener presente que la situación hay que distinguir entre la situación media del sistema y la situación de entidades concretas, ¿no? Con lo cual puede haber entidades concretas que tengan problemas
de solvencia antes que el sistema, que puede ser muy sólido. De ahí precisamente que una de las soluciones clásicas en estas épocas, y nosotros en España la hemos vivido ya en varias ocasiones, es el proceso de fusiones, en la medida que te permite mantener una solvencia media razonable, aun cuando algunas entidades débiles tengan que ser absorbidas, ¿no? Medidas de política económica. Yo sinceramente creo que el sector público tiene que ser prudente, porque el juego de los estabilizadores automáticos va a ser muy intenso, y puesto que va a ser muy intenso, yo creo que no hay que añadir leña al fuego, y hay que mantener ahí una cierta capacidad de reserva. Precisamente yo creo que mantengamos nuestro rating teniendo ahí esa posibilidad, porque una de las cosas que yo aprendí desde luego en la administración es que cuando se deterioran las cuentas públicas, pasa como el empleo, se deteriora mucho más rápido y mucho más de lo que uno hubiera creído, y especialmente en el caso español, donde tenemos no solo un Estado central, sino un sistema autonómico que han estado financiados esencialmente de una forma, yo creo, bastante imprudente, por impuestos muy vinculados al mercado inmobiliario y impuestos de transmisiones, y en donde además en esa euforia en la que todos hemos estado inmersos, incluyendo los que ahora están en la oposición, pues hemos empezado generosamente a reducir impuestos, el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio, como si nos sobrara el dinero. No cabe duda que las cuentas públicas ya actuarán de forma keynesiana y anticíclica, de forma automática, con lo cual no planeemos medidas adicionales, que tenemos que conservar la pólvora seca para cuando haya que usarla, y yo creo que habrá efectivamente que usarla, ¿no? Con lo cual, si en política fiscal no queda mucho, a mi juicio no se debe hacer mucho, quizá lo que sí se podía hacer, y aunque sea doloroso, es, hombre, mantengamos el gasto social, pero no hagamos machadas, y en una época de coyuntura difícil ya pongámonos las medallas, porque vamos a elevar la protección social en esta época de vacas flacas. Es decir, aquí hay un problema obvio político, es el cartel electoral con el que cumplió el PSOE a las elecciones, pues es un programa que tiene muy poco que ver con la realidad, ¿no? Hasta qué punto hubo ocultación de realidad, yo creo que es perfectamente posible pensar que no hubo nadie engañó, pero no cabe duda que todos tendamos a pensar siempre que la realidad va a ser más favorable de lo que al final a veces ocurre, ¿no? Con lo cual, en medidas fiscales, yo creo que tenemos que tener ahí, conservar un cierto margen, que seguro que se nos va a votar, y ya veremos en cuánto acabamos de déficit y deuda al final de este ciclo duro de ajuste, que yo creo que mínimo durará 2-3 años, y algunos dicen que bastante más. Pues yo creo que desgraciadamente lo único que nos queda es tomar medidas de liberalización económica y reforma que nos preparen para el futuro. Hay algunas, a lo mejor, coyunturales que también se podían tomar. A mí, por ejemplo, la iniciación de salarios en esta coyuntura, pues yo creo que es una receta para reducir todavía más el empleo. Ahora vamos a tener el típico dilema que los países tienen en esta coyuntura, que es, cuanto más altos sean los salarios reales de los que tienen empleo, pues más destrucción de empleo va a haber, ¿no? Con lo cual, yo creo que todo lo que sea moderación salarial a ultranza en términos nominales, no solo saneará las cuentas de las empresas, que en definitiva son las que generan el empleo, sino que también contribuirá a hacernos ganar algo de competitividad en términos reales. Es quizá por eso, sinceramente, me parece razonable la idea que ha defendido el gobernador de Banco de España con reiteración, y se la ha criticado. En el fondo, esas manifestaciones en contra de la indiciación no dicen con absoluta claridad lo que quieren decir, porque la indiciación es un mecanismo muy eficaz y equitativo para mantener los precios reales. Es tan equitativo que incluso un ultraliberal como Friedman recomendaba las cláusulas de indiciación, para que así los agentes económicos se puedan centrar en los precios y en las variables reales. Pero claro, es que lo que hay que decir ahora es que en esa coyuntura concreta, los afortunados que tenemos empleo, pues debemos hacer un sacrificio y debemos aceptar reducciones del salario real
que en algunos casos son dolorosas, pero es que la alternativa yo creo que es peor, y creo que aquí hay un gran debate en el que seguro que podemos hablar.